Bien, en este laboratorio vamos a trabajar sobre algunos de los métodos numéricos que vimos en clase con el algoritmo ya programado. No entraremos mucho detalle en la programación porque en realidad esto ya lo hicimos en la clase cuando vimos los métodos y explicamos el algoritmo también en clase. Entonces, los métodos que vamos a trabajar pues van a requerir utilizar algunas de las herramientas que ya teníamos. Suponiendo que hubiéramos cerrado la sesión, entonces necesitamos volver a cargar el paquete de Pragma. Entonces vamos a decir allí que lo requerimos. No hay que instalarlo porque ya lo tenemos instalado. Y deberíamos de establecer la cantidad de decimales con las que queremos trabajar. Otra vez voy a trabajar con la precisión máxima, que sería el número de dígitos que es igual a 22. Antes de ver cómo funciona el método de bisección y los demás, olviden el video anterior y lo vamos a revisar, cómo calcular derivadas e integrales. Entonces, por ejemplo, si recordamos la función f, voy a escribirla allí para que la puedan ver. Si recordamos la función f y presionamos control enter, pues esta era la función que teníamos. Supongamos que la función x por coseno de x al cuadrado menos 1 más 2 entre x, queremos calcular la integral, por ejemplo, entre pi sextos y pi medios. Entonces, con el paquete de pragma cargado, vamos a usar la función integrate, integral, y vamos a definir la función como el primer parámetro. El segundo parámetro de la función es pi sextos, el límite inferior de la integral, y pi medios, el límite superior. Si le damos control enter en ese reglón, pues tendríamos el valor de la integral. Aquí nos dice que este es el resultado y nos dice que tenemos 13 dígitos, perdón, que las cifras significativas son 13 las que tenemos por la forma del exponente. Bueno, eso nada más para recordar. Voy a definir una nueva función para poder probar el método de bisección. La función la hicimos en clase. Esa función era e a la menos x igual a cero. Hay que resolver la ecuación e a la menos x igual a cero. Como recuerdan, eso cuando la vimos en clase nos dimos cuenta que tiene una solución en el intervalo de 0 a 1, que la solución correspondía al punto de intersección. Entonces, bueno, vamos a definir esa nueva función. Vamos a escribirla aquí. La función la vamos a seleccionar. Entonces es f definida en términos de x y es la función exponencial e a la menos x. Presionamos control enter y tengo la nueva función registrada. Para verificar que tenemos la nueva función y no la vieja, podemos escribir f, control enter y verificamos que ahora la función sea la correcta. Vamos a trabajar con el método de bisección. Para el método de bisección, pues requeríamos el valor requerimos la función, el extremo a la izquierda del intervalo, el extremo de la derecha, la cantidad de tolerancia o el valor del error que queremos cometer, la cantidad de cifras significativas correctas y un número máximo de veces que queremos que se ejecute el método. El método se llama bisección y bueno, lo que vamos a hacer es ejecutar esta instrucción. Yo la voy a tener allí, vamos a presionar control enter y aquí podemos confirmar que se ejecutó. Todo está bien porque tenemos el símbolo de mayor y lo que vamos a hacer es probar la función, que como recuerdan era la función e a la menos x igual a cero. La función es e a la menos x. El intervalo era de 0 a 1, que eso es lo que significa esto. Vamos a tratar de calcularlo con una precisión de tres cifras significativas y vamos a seleccionar allí, bueno, el método de disección, control enter y aquí tendríamos la solución. Algo que quiero centrarme nada más en la forma en cómo yo di la respuesta. La respuesta está dando cuál es el valor de x, que es la solución. Podemos ver la aproximación, que cuánto se aproxima al cero, porque recuerden que el valor de y es el valor de y asociado. Vamos a verlo aquí con el punto. Entonces, este puntito de aquí, el punto era 0.5671 y pues el valor de y es cero para la solución exacta. Bueno, esto no ni siquiera es la solución exacta porque también nos faltan decimales, pero GeoGebra hizo un redondeo que le dio cero. Bueno, R es un poco más inteligente en eso y entonces yo calculé el valor y me dice que el resultado es 5.6713. Recuerden que pusimos que deberíamos de tener al menos tres cifras significativas correctos. Y bueno, ahí podemos comparar con GeoGebra, que GeoGebra nos había dado 0.5671 y con R, vamos a revisar, eso es 0.5671. 38 y pegamos un poquito más de cifras significativas correctas. El valor con el que nos acercamos es 0.5 ceros más y luego tendríamos el valor del 7 y 23 que es el valor de la imagen aproximada.
Si nosotros queremos mejorar, podríamos cambiar ese exponente por otro más. Pero bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Eso nos daba el valor de y. El número de iteraciones significa cuántas veces se ejecutó el método. El método pueden ver que según el dato que tenemos, eso debería ser el segundo valor y eso lo hemos ejecutado 11 veces. Pueden ver que es 1.1 por 10 a la 1. Eso sería 11 en total. 11 veces se ejecutó el método para tener las tres cifras significativas, al menos esas tres cifras significativas, y el valor del error que nosotros encontramos es este, 0.4 ceros, perdón, 48 y ese sería el resultado del error. Si nosotros cambiamos el valor de la tolerancia un poquito más grande, por ejemplo 0.5 por 10 a la menos 4 y volvemos a ejecutar el método, pues ahora la aproximación sería mejor. Sería 5.671539, bueno, los demás decimales. Este sería el valor de y, del aproximado con base a esto, que ahora podemos ver que ganamos más precisión. El número de veces que ejecutó el método podemos ver que ahora es 15 porque dice por 10 a la 1. Y pues el valor del error ahora sería este. Cada vez lo vamos mejorando. Y como recuerdan, esto habría que aumentar. El valor de la tolerancia lo podríamos ir aumentando. Y bueno, como vieron en el método numérico, yo definí tres variables. Bueno, tres variables no. Definimos a la función como un valor de entrada, el extremo a la izquierda, el extremo a la derecha, la tolerancia, y algo que podemos hacer en R que no comenté antes es que podemos guardar un valor fijo para reemplazar en la función. Yo establecí el máximo de iteraciones en 20, pero podríamos borrar esto y decir máximo de iteraciones y entonces en el método de bisección, al final, si volvemos a ejecutar, bueno, si volvemos a ejecutar el método, perdón, porque no lo ejecuté, para actualizar la función, control enter allí en bisección y si presionamos ahora en bisección nos dice que le faltó algo. ¿Qué le faltó? Pues el argumento máximo de iteraciones. Entonces tendríamos que agregarlo aquí al final, tendríamos que poner coma y deberíamos de decir, por ejemplo, que lo queremos ejecutar 20 veces o 30 veces, el máximo de iteraciones. Si presionamos control enter, entonces ahora pues se vuelve a ejecutar el método, pero nada más que este valor tendría que ser, no tendríamos que darse. Esto, pues, es conveniente normalmente cambiarlo aquí al principio, porque hay valores que no valen la pena como modificarlos. Incluso podríamos establecer un número máximo de iteraciones decente pero grande, por ejemplo, de 100, y eso sería suficiente. Algo que es importante al definir funciones es que este valor fijo que vamos a dejar dentro de los parámetros de entrada solo puede ser de los últimos valores. Entonces podríamos hacer máximo de iteraciones y tolerancia, pero no podemos establecerlos en los valores iniciales, solo en los finales porque eso podría influir en la forma en que definamos a nuestro método, porque hay valores que no sabrían si el primero, el segundo o el tercero corresponden a las posiciones que estamos dando o qué valores les estamos dando. Por esa razón, GeoGebra solo utiliza los últimos. Entonces deberíamos de dar siempre los primeros valores como valores que van a cambiar y si queremos agregar un parámetro o un valor en la función que va a ser fijo, que lo podemos cambiar, pero que sea fijo, entonces deberíamos de ponerlo allí, exactamente donde lo pusimos al final, solo al final, ¿de acuerdo? Bueno, eso es el método de disección. Digamos que ahora quiero resolver otra ecuación con otro método numérico. Esta vez es el método de punto fijo. Bueno, voy a tratar de resolver esta ecuación que está acá, que como recuerdan para el punto fijo hay que despejar el x de alguna de las x. Yo voy a usar este despeje. Esta ecuación de punto fijo tiene solución en un intervalo específico, abajo lo estoy colocando. Pero bueno, tengo que definir esta función para probar el método de punto fijo, que es x igual a esto, y recuerden que lo que está del otro lado, pues es la función que vamos a programar o que vamos a utilizar para el método. Voy a presionar control enter para cambiar la función f, y si escribo f allí y doy control enter, pues podemos verificar que cambiamos la función que ya no era la anterior. Para el método de punto fijo necesito un valor de entrada que es la función, otro valor de entrada que es el que yo creo que podría ser la solución, el valor de la tolerancia y el máximo de iteraciones. Voy a seleccionar allí punto fijo y vamos a darle control enter y vamos a probar en la solución de punto fijo, que yo sé que esta es correcta. La función tiene punto fijo en un valor cercano a 0.25, por eso yo puse 0.25. Voy a establecer que la precisión va a ser
de al menos 5 cifras significativas correctas y al presionar Control Enter pueden ver allí que ejecutó el método. Esta forma en la que estoy dando la respuesta es un poquito diferente. Es para que puedan ver variaciones de la programación. Esta vez yo hice una concatenación y lo que hice fue pues ver qué pasaba si me daba 0.25 y reemplazamos y eso me dio este. Ver qué pasaba si ahora reemplazo el x1 me da este y ahí podemos ver cómo se fueron acercando al valor exacto. El valor de la exactitud pues es este que está aquí. De hecho, si cambiamos el valor de x por otro, por ejemplo, pensemos que punto fijo lo arrancamos en cero. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando presione Control Enter, pues vamos a tener más valores porque le va a costar un poco más llegar a la aproximación. Empezamos con cero, cuando cambiamos cero dio 0.33, luego al cambiar 0.33 le dio 0.23 y ahí podemos ver que se está acercando al valor. ¿Por qué yo doy esta tabla de valores? Bueno, yo dije los valores de X porque recuerden que punto fijo no necesariamente converge siempre y entonces requería la propiedad de que el valor absoluto de la función que usamos para el punto fijo sea menor que uno. Bueno, para verificarlo más fácil era una forma revisando el valor de tendencia. Entonces yo escribí los valores de X porque si el método falla, me podría dar cuenta que el método falla porque estos valores no se estarían acercando a nadie. Pero por el contrario, si el método es correcto, podemos ver cómo al empezar en cero, la estructura empezó a ser convergente a un valor cercano a 0.5, a 0.25, perdón, sin importar el valor. Recuerden que eso lo podríamos cambiar por otro valor de entrada. Digamos, si el valor de entrada no era cero, sino que podríamos decir que la solución creemos que está cerca de 2, por ejemplo, y presionamos Control Enter y ejecutamos el método, pues ahí se volvió a ajustar. Si pensamos que el método, que la solución estaba cerca de 2, reemplazó, eso nos dio menos 0.46, luego reemplazó, dio 0.52 y luego ahí podemos ver que conforme va avanzando en la tabla, pues sí se está acercando un valor de tendencia correcto. Pero si yo me equivoqué y el despeje no funciona, pues me daría cuenta por esto. También podría ser que me dé cuenta por el número máximo de iteraciones, porque el número máximo de iteraciones o el error no se alcanzaría y entonces el método debería dar que por qué salió. Si salió por el número de iteraciones o si salió por el valor de la aproximación. Que bueno, eso es un poquito lo que decía la salida. En la salida yo digo cuál es el valor aproximado de X, yo digo que es el X1 y el segundo valor o el valor que aparece al final es el valor de la tolerancia, que pues es el valor que nosotros definimos y aparece aquí, que el valor más aproximado pues parece que es este, 0.25, y que el error lo hemos encontrado con uno más o menos uno. Recuerden que estos decimales son basura que se acumula por los métodos de redondeo, pero dice que el error es de 1 por 10 a la menos 5 más o menos. Entonces tenemos 5 cifras significativas y salió porque alcanzamos la precisión que nosotros establecimos, que era 1 por 10 a la menos 5. Recuerden que esa era la precisión y salió porque alcanzamos la precisión, no el máximo de iteraciones. Recuerden que si salimos por el máximo de iteraciones, pues vamos a verificar también el valor del error y con base a eso, pues vamos a determinar si fue que empezamos muy largo y necesitamos pues acercarnos con un valor más próximo o escoger un valor más próximo, o bien si del todo el método de punto fijo era divergente. ¿De acuerdo? Para que tengamos eso en cuenta. Ya les mostré cómo el método de Newton, bueno, les mostré cómo el paquete Pragma nos permite calcular integrales, pero no les mostré cómo calcular derivadas. Para calcular derivadas tenemos que definir la función un poquito diferente. Y es que puedo calcular la función utilizando el comando que deriva y nos da la función en términos de x, pero podría ser que nos interese calcular la derivada y reemplazar, que es algo que hace el método de Newton. Entonces lo que vamos a hacer es definir la función para poder obtener la función reemplazada o la función como, como expresión, pues tengo dos maneras de hacerlo. Entonces el paquete de Pragma, si tenemos dudas, eso tampoco lo había mencionado antes, o cualquier otro paquete, si tenemos dudas de cómo se hace algo, pues tenemos debajo donde se registran las variables de entorno, pues varias pestañitas adicionales. La que nos interesa es la de ayuda. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos que escribiendo integrate
calculábamos la integral, pero digamos que tengo duda cómo funciona ese comando. Yo puedo escribir ahí integrate y presionar enter y resulta que aquí me va a dar una ayuda. La ayuda sale en inglés, digamos que ese podría ser el único pero si tienen dificultades con el idioma, pero la ayuda es muy buena. Entonces allí pueden ver que integrate utiliza estos comandos o argumentos, como lo quieran llamar. Allí explica cada uno de los argumentos y luego al final dice un ejemplo normalmente de cómo se utiliza. Entonces, por ejemplo, ahí calcula la integral, escoge una función y de dónde a dónde están integrando. Incluso el comando de integrate es tan bueno que es capaz de calcular integrales impropias. Pueden ver que hace de menos infinito a infinito. Ok, podemos pensar, bueno, y existirá un comando para derivar. Entonces podríamos preguntarnos por el comando para derivar. Entonces, bueno, ahí podemos escribir que vamos a calcular una derivada y pueden ver que ahí aparece una ayuda. La ayuda podríamos seleccionar cuáles son las opciones que aparecen. Bueno, podríamos utilizar, vamos a ver qué hace deriv con la V. Si presionamos deriv, entonces dice que es un algoritmo simbólico que ayuda a derivar expresiones sencillas. Entonces, bueno, ahí dice que ocupamos la expresión y la variable que queremos calcularle la derivada. Entonces digamos que, por ejemplo, vamos a escoger deriv y vamos a escribir entre paréntesis la función que yo quiero. Podría ser que la función que yo quiero sea la función f. Entonces recuerden que la función f era esta. Entonces podríamos poner deriv entre paréntesis f y luego pues vamos a escribir el nombre de la variable. Ok, igual si tienen dudas recuerden que podemos revisar todo lo demás hasta que lleguemos a los ejemplos de cómo fue que lo usaron. Entonces pueden ver que aquí usaron deriv, usaron esto y escribieron la variable entre paréntesis. Entonces vamos a ver qué pasa si ponemos entre paréntesis la x, porque la variable es x. Y si presionamos enter, pues bueno, ahí dijo que hay un error. Tal vez sea porque la función no la podemos llamar por el criterio. De hecho, eso nos lo dice aquí. No se puede llamar por el criterio, sino que hay que escribir el nombre de la función. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues pongamos una función, escribamos la función tal cual la habíamos escrito. Voy a copiarla aquí, a ver si eso lo resuelve, si resuelve el problema. Voy a escribir aquí la función, voy a pegarla y vamos a darle control enter a ver si nos da a la ayuda, si funciona y resulta que no. Pues parece que necesitamos utilizar ese símbolo. Ok, ese símbolo, bueno, la ayuda, si no lo encuentran, pueden solamente control C para copiarla, bueno, lo seleccionan, control C y escribimos el símbolo que se llama vírgula y presionamos enter y presionamos allí y entonces vamos a ver qué fue lo que nos dio, porque ahora sí hizo algo. Vamos a ver qué fue lo que nos dio, entonces vamos a revisar y a ver qué fue lo que aparece. Y bueno, dice que sigue teniendo. Ok, voy a presionar control L, perdón, para revisarlo. Y presionamos Enter y vamos a ver qué fue lo que pasó. Y entonces ahí, bueno, dio la expresión y parece que hay un error a la hora de realizar el cálculo. Bueno, digamos que todo esto lo queremos evitar. Ahorita les voy a enseñar una forma diferente, pero nada más era como para mostrarles lo de la parte de la ayuda. Digamos que vamos a probarlo con el mismo que aparece allí para verificar si esto funciona. Entonces voy a escribir x elevado al cuadrado. Un momentito porque tengo dudas si la X está mayúscula. No, está minúscula. Entonces vamos a ver qué pasa con esto, a ver si funciona con esta función. Y bueno, ahí parece que tenemos unos errores y que eso no está funcionando. Bueno, podríamos ver diferentes formas para hacer el cálculo, pero bueno, esta pues ya sabemos que no funciona. Entonces deberíamos de verificar si existen algunos otros comandos para calcular las derivadas. Bueno, esto se los voy a mostrar en realidad en otra estructura, pero quiero que sepan que ahí está la ayuda y podríamos terminar de leer hasta que resolvamos el problema. Vamos a hacer una donde la derivada lo que va a hacer es calcular la derivada de la función y luego lo permite resolver. Eso en realidad lo estoy escribiendo aquí en la estructura. Yo quiero que me dé la derivada en términos de función. Entonces tal vez se preguntan, bueno, ¿por qué dieron los errores que mostramos? Bueno, es que va a pasar igual que con el comando de integral, que es lo que hace la calculadora. La calculadora y el comando de integral y el comando deriv, lo que pasa es que lo que hace es que calcula la derivada, pero evaluada en un valor específico. Pero digamos que yo quiero la derivada evaluada en un valor cualquiera, que lo pueda reemplazar.
Bueno, entonces hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, podríamos definir a la función f y decir que vamos a usar d, como esa letra d así simplemente, y vamos a escribir ddf. Y si presionamos control enter, bueno, aquí nos da un error. El error es que no hemos definido cuál es el argumento. Entonces voy a escribir allí entre comillas el valor de la x y presiono enter. Ok, un momentito. Ah, ok. Este es error mío, perdón por eso. Lo que pasa es que lo que deberíamos de hacer es cambiarlo a texto. Perdón por esto, porque en realidad es que ese funciona igual también para calcular la derivada, pero también para evaluar. Entonces necesito definir una función como texto. El problema es que para poder usar el método, tengo que usar una función escrita como un texto. Y para hacer esto, entonces vamos a usar, voy a definir a la función como y, aunque la podríamos llamar f. Voy a definir la función y lo que voy a decir es que la función y es, por ejemplo, z por e a la z. Vamos a escribir esto entre comillas y lo vamos a guardar como un texto. Con un texto de un tipo específico que va a ser parseado. Parseado es una forma que podemos decir que la computadora puede interpretar este texto según lo que le convenga. Entonces eso es lo que hace el convenio de parse. Parse lo que hace es convertirlo para que la computadora interprete el texto como le sirva, si como una cadena de texto, si como una función, si como una variable, qué sé yo. Entonces vamos a hacer eso y vamos a definir la función así. Vamos a presionar control enter y ahora vamos a presionar así, ya se guardó la función y entonces van a ver que esa parseada o esa forma de parsear lo que hizo es que creó una variable nueva que antes no teníamos. Esa variable se llama ahora variable de estructura. Ok, ¿qué pasa con la variable de estructura? Bueno, vamos a verla. Si yo escribo el nombre de la variable de estructura, que es una letra y presionamos control enter, pues ahora nos dice que es esta expresión. Y ven que dice expresión. Bueno, el comando para derivar requiere que le demos esa expresión o esa variable de estructura y decirle la variable con respecto a la cual estamos calculando la derivada. Si hacemos eso y presionamos control enter, entonces pueden ver que lo que hizo fue calcular la derivada. Esa derivada se calcula por regla del producto. Entonces vean que el resultado de la derivada de la función era la primera derivada, que era uno, por la segunda sin derivar, que debería ser la función e a la z. Luego a esto le debería sumar la primera sin derivar, que es z, y luego habría que derivar e a la z, que eso debería ser la forma exponencial de z. Bueno, eso resulta que es igual a la primera derivada de la función. Y bueno, esa es la función que tenemos aquí, con la ventaja de que esto lo podemos evaluar. Para poder hacer la evaluación, vamos a usar el comando eval. Se los voy a mostrar aquí en el método de Newton, porque en el método de Newton necesitábamos evaluar o calcular la derivada. Entonces, ¿cómo le vamos a mandar esta función? Bueno, le vamos a mandar la función que luego la va a convertir en un texto. Deberíamos de mandarle el valor que creemos que es la solución, el valor de semilla o valor inicial, la tolerancia, que es la precisión que queremos, y el número máximo de veces que estoy definiéndolo de una vez como 10. Vamos a decir que esta f, como va a ser cualquier función, la vamos a convertir al parseador para que la convierta en variable de estructura dentro de la función del método de Newton. Entonces eso es esto. Entonces recibimos la función, la convierte en texto y la hace, hace el parseado que le va a permitir a la computadora entenderla. Y luego calculamos la derivada. Vamos a decir que la derivada es que calcula la derivada de la función f y la variable que estamos incluyendo va a ser en términos de x. Así es para poder usar la función como las habíamos definido antes, como la función f que teníamos, que era esta de aquí. Entonces así sí la vamos a poder usar. ¿De acuerdo? Recuerden que los otros métodos que les enseñé, si no se hace el parseado, lo que hace es que evalúa la función, calcula la derivada, pero nos devuelve un único resultado. Y yo lo que quiero es que este resultado se vaya cambiando para cada uno de los valores según si hago la primera iteración o la segunda y las demás. Entonces necesito utilizar el parseado y escribir la variable de la función como una estructura basado en la forma de parsear la expresión. Bueno, todo lo demás
equivale al resto. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de la función? Bueno, la función vamos a guardar la derivada en una variable que se llama fd. Esa es la variable, la derivada de forma algebraica. Y luego yo lo que voy a hacer es evaluar la derivada. Entonces, ¿qué es evaluar la derivada? Bueno, como ven, lo que hicimos es que utilizo el comando eval. Entonces, ¿qué pasa con eval? Bueno, vamos a decir que esto que guardé aquí lo voy a llamar y' y lo voy a guardar así. Bueno, no lo voy a guardar y' porque da un problema porque el apóstrofe lo llama diferente. Entonces voy a llamarlo y' así. Esa es la variable o la función de forma algebraica. Entonces, si hacemos eso, control enter, ahora aparece la variable de forma algebraica y como ven, lo que guardo es la función. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo la palabra y'? Bueno, y' y le doy control enter, me escribe la función. Pero digamos que yo quiero evaluar a la función y'. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la palabra eval, vamos a escribir paréntesis, escribimos y' y deberíamos de dar un comando adicional. Tal vez aquí lo vamos a revisar. Entonces dice que lo que vamos a hacer es evaluar la función cambiando el valor de x. Entonces vamos a evaluar la función en el valor que nosotros vayamos a indicar. Ok, lo que hicimos es la función de forma algebraica. Entonces vamos a decir que si yo quisiera evaluar la función cambiando el valor de z por un valor cualquiera, me daría un problema. Voy a definir esta como una función que depende del valor de z que le vamos a escribir. Entonces vamos a decir eval de z y voy a llamar a esta evaluación, bueno, evaluación en derivada, para que tengamos esto claro. Voy a darle control enter y entonces ahora tengo una función en la que puedo evaluar. Entonces ven que esa es la función evaluación en la derivada. No puedo usar la forma algebraica porque no sabe qué letra va a cambiar, pero ahora sabemos que vamos a evaluar en la derivada. Entonces, ¿qué pasa? Que en y', que era esto, podríamos evaluar ahora escribiendo evaluación en derivada. Algo que les recomiendo, si notaron, es que yo no escribí las tildes. Digamos que yo quiero evaluar la derivada en cero. Lo de las tildes es para evitar problemas porque el lenguaje de programación está en inglés y podría dar problemas con la forma interna del funcionamiento del lenguaje. Si ponen evaluación en derivada y presionan control enter, calcula la derivada evaluada en uno. Si la cambiamos en cero, perdón, que nos da 1. Si cambiamos evaluación por uno, entonces si presionamos control enter, nos da la evaluación calculada en 2. Es más funcional para nosotros tener la forma algebraica de la derivada y luego decir que queremos derivar a que hagamos el cálculo de la derivada en un valor específico. Es la razón por la que hacemos eso. Entonces, en el método de Newton, de nuevo, vamos a enviarle una función. La función la vamos a convertir en una variable de estructura para que nosotros podamos calcular la derivada algebraica, que la va a ser un tipo de texto, y con la función que hemos escrito aquí de valf, lo que hacemos es que esa función de texto, que es la cadena de texto que da la derivada, nos permita luego evaluarla. Entonces eso es lo que hace este comando. Y bueno, aquí lo que hacemos es evaluarla en el valor de x que le vayamos a pasar. Bueno, perdón, porque era la derivada que era esta. Como la función era una cadena de texto, una variable de estructura, también necesito convertir la función en algo para sustituir. Entonces esto evalúa la cadena de texto, pero ahora como función bien definida con la función de evaluación. Y esto hace lo mismo que la cadena de texto que era la derivada, la convierte en una función que puedo utilizar para reemplazar valores. Bueno, eso es básicamente el método y bueno, ahí está toda la construcción del método de Newton. Y con el método de Newton definido, entonces, como recuerdan, debemos de enviar el texto que corresponde a la función. Vamos a volver a resolver la ecuación de hace un ratito, que era e a la menos x igual a cero. Entonces la función que hay que escribir es esta. Por eso ven que yo escribí entre comillas e a la menos x, porque hay que mandarse la función como texto, no la podemos guardar como antes. Luego, la coma indica el valor inicial, el valor de semilla, el x0. Y luego quiero que esto me lo dé
con 12 cifras significativas. Por eso usamos 1 por 10 a la menos 12. Si presionan control enter allí, perdón, es que no le habíamos dado enter a Newton. Aquí no la vemos. Entonces, si le damos control enter en Newton y luego le damos control enter en la forma para usar la función, pues ahora sí nos da la solución. Y aquí deberíamos de tener la garantía de que deberíamos de tener 12 decimales correctos. Recuerden que estamos escribiendo 22 cifras significativas y que a pesar de eso, por la arquitectura de la computadora, es probable que nosotros estemos fallando en los últimos 3 4 decimales. Es por específicamente por la arquitectura de mi computadora. Bueno, existen otros métodos, como el método de secante o el método de la falsa posición, entre otros. Bueno, los métodos que hemos hecho hasta el momento podríamos no haberlos programado. De hecho, los métodos que vimos en clase son de los peores métodos, los mejores. Hay métodos que llamamos métodos adaptativos. Los métodos adaptativos lo que hacen es como mezclar diferentes métodos de manera simultánea, de manera que encuentre la solución de la forma más precisa y mejor en general. Un método adaptativo que forma parte de MATLAB y que hemos incorporado a nuestro lenguaje de programación en R se llama la función F0. Funciona tanto en MATLAB como funciona en R porque nosotros lo que hicimos es cargar el paquete que hace que R se comporte como MATLAB. Entonces, la función F0 reconoce cuál es el mejor método para resolver un problema. Y la función F0 sería para nosotros el valor verdadero. Digamos que lo más acertado es decir que este es el valor verdadero, salvo por los errores que pueden darse por los redondeos específicos por la arquitectura de la computadora. Entonces la función F0 es un método adaptativo. Y el método adaptativo se adapta si tenemos el valor de la izquierda y de la derecha del intervalo o si solo tenemos un valor semilla como en Newton. Izquierda y derecha del intervalo, por ejemplo, que pasa en bisección o en secante o un solo valor como pasa con punto fijo o con el método de Newton. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, muy fácil. Deberíamos de decir que vamos a usar la función F0. Aquí deberíamos de utilizar la función que queremos. Bueno, aquí yo estoy definiendo la función por dentro, pero podríamos definir la función sin tener que escribirla por dentro. Normalmente, pues podríamos escribir la función f igual y decir entonces que es la función y decir luego que va entre paréntesis X y escribir esto. Entonces podríamos no escribir eso que estamos escribiendo allí, sino que definimos la función f así. Le vamos a dar control enter y entonces aquí adentro podríamos escribir en lugar de todo esto, pues simplemente f. Y entonces el método lo que recibe es la función f. Y luego necesitamos un intervalo. El sistema solito va a adaptarse para la tolerancia máxima posible y además de que hace la tolerancia máxima posible, vamos a no tener que dar el número de iteraciones porque eso solito lo va a adecuar para que sea el mejor, adaptándose a la mejor respuesta. Lo que vamos a así darle es el intervalo. Entonces yo sé que eso tenía solución de acuerdo a la gráfica, una solución en el intervalo de 0 a 1. Entonces yo lo que hago es que pongo f y c es la forma que utilizamos para definir vectores en R. Esto lo vamos a trabajar cuando veamos los métodos para matrices, pero en realidad c dice que vamos a hacer un vector. Entonces este vector tiene dos coordenadas, el extremo izquierdo del intervalo y el extremo de la derecha. Y si ustedes presionan control enter allí, un momentito, función y F0. Ok, vamos a ver un momentito porque dice que no tiene signos diferentes. E a la menos x menos x. Ok, voy a mejor meter la función como estaba originalmente porque creo que debe ser un problema en la definición. Vamos a borrar esto y cambiarlo por esto y vamos a presionar control enter a ver si no nos da problemas. Sí, es la forma de la definición. Entonces, bueno, aquí debemos describir la función completa tal cual lo hemos escrito. Parece que no llama bien a la función si solo le ponemos f. Entonces debemos describir función, la variable y escribir la función que corresponde el extremo de la izquierda, el extremo de la derecha. Y entonces esto nos va a decir cuál es el valor de x que resuelve. La precisión aquí nos dijo que el valor de y
pues entre más cercano a cero mejor, porque recuerden que la solución cuando lo vemos en GeoGebra, pues nos dice el valor de x y el valor de y debería de ser cero para que sea, para tener la certeza que está sobre el eje. Bueno, aquí nos dijo que cero y entonces el método se adaptó de la mejor forma posible. Eso quiere decir que el valor exacto con 22 cifras significativas debería de ser ese. Ese es el valor con la mayor precisión. Pero también podríamos hacer la solución no dando un intervalo, sino dando un valor semilla. Por supuesto que entre mejor sea el valor de semilla, mejor va a ser la función f0. Entonces, por ejemplo, si sabemos que la solución está en el intervalo de 0 a 1, pero yo le digo que el valor de semilla es, no sé, menos 7 millones, pues probablemente el valor de la evaluación no llegue a ser tan bueno. Sin embargo, el método de f0, pues en realidad, aunque sea un número muy terriblemente alejado de del valor verdadero, pues la función lo va a resolver. Normalmente usamos F0 para verificar que el método numérico que programamos está correcto. Como hacemos bisección, si yo tenía dudas, si yo lo programé bien, pues utilizo esto. O si yo resolví un ejercicio, pero no estoy bien, no estoy seguro si elegí bien el intervalo en el método de bisección o el método de secante, o no elegí bien el valor de semilla, pues podríamos correr el método que nosotros usamos, bisección, secante, Newton, punto fijo, y ejecutarlo. Y luego comparar el valor que da eso con esto porque este debería ser siempre el valor más cercano al verdadero. De nuevo, con 22 dígitos correctos, porque en realidad todo tiene un error, pero estos bajo la arquitectura de la computadora, con 22 dígitos correctos, estos deberían, con 22 cifras significativas, este debería de ser. Este caso de F0 es como si nosotros quisiéramos resolver y lo que tenemos es un valor semilla, digamos aquí, x es igual a -1,5. Sabemos que este valor está mal, pero bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es escribir F0. Voy a irme al inicio, perdón, F0, escribir la función, entre paréntesis la variable de la función, escribo la expresión de la función y aquí vamos a cambiar el valor, bueno, por -1,5. Ese es el valor de semilla. Si presionamos control enter, igual debería de encontrar nuestra solución. Como nuestro valor es más o menos malo, entonces nos dice que esta es la solución que está encontrando. Y eso que les comentaba, como el valor está mal, como no está muy cerca, pues el error nos dio que es de 0. Esto es importante, no es el error en realidad, sino el valor de la imagen. Este debería ser cero para estar seguro que estamos en el valor correcto. Pues pueden ver que el valor es casi cero, es menos 0,14 ceros y luego el 3, pero podemos mejorar si cambio el valor de aquí a uno mejor. Por ejemplo, yo quiero que sea 0,5. Si cambiamos el valor de x a 0,5 y presionamos control enter, podemos ver que se mejoró porque el valor de y ahora es cero. Eso quiere decir que los 22 cifras significativas son correctas y entonces tenemos el valor más exacto posible que por lo menos R nos permita hacer. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el segundo video que corresponde a las actividades de laboratorio y nos queda un tercer video donde les voy a explicar cómo se realizan la graficación de funciones que nos va a ser muy útil. Recuerden que la graficación de funciones la utilizamos porque básicamente nosotros no sabemos cuál es la solución de un problema y yo tengo una gráfica. Entonces, basado en la gráfica, si yo quiero tratar de acercarme a la solución del problema, pues lo que hacemos es que hacemos una gráfica y luego lo que hacemos es hacemos zoom para mejorar dónde podría estar. Por ejemplo, ahí haciendo zoom sabemos que está entre 0,1 y si hago más zoom, entonces puedo ver que la solución está entre 0,4 y 0,6, muy cercano a 0,6, pero podemos seguir haciendo zoom para establecer mejor el intervalo. Ahora es de 0,55 a 0,6. Un poquito relacionado a esto de cómo hacemos zoom, cómo graficamos, es lo que vamos a trabajar en la tercera parte del laboratorio. ¿De acuerdo? Vamos a dejar este por aquí y vamos a hacer un tercer video también.